Hola, para un artista es una verdadera necesidad el pintar. Bueno, en el caso de un músico, el componer canciones, desarrollar una melodía, en fin. Y así para cada artista, para cada creativo, siempre es un verdadero alimento. Más que hacerlo para vender o para mostrarlo a otros, es el disfrute mismo de producir una obra original, nueva, creativa y con belleza, equilibrio, armonía, en fin, los elementos que tiene en este caso un cuadro. Pero también hay quienes necesitan algo más, quienes tienen una enorme necesidad espiritual de saciar un deseo íntimo que es la palabra de Dios. Esas personas buscan la Biblia, buscan la palabra del Señor, porque saben que esa palabra está inspirada por un espíritu superior, por un creador, que es el que nos hizo a todos, Dios. Por eso que los seres humanos tenemos, a semejanza de Él, también una capacidad creativa, una capacidad de hacer cosas bellas con nuestras manos, componer melodías, algunos danzar o los arquitectos construir bellos edificios. Y todas las artes son desarrollo de la creatividad, una característica propia de Dios. Nosotros somos solo seres humanos, pero Él es Dios, el creador de todas las cosas. Y hay personas que tienen la necesidad de saber más de Dios. Y entonces buscan en la Biblia respuestas a sus inquietudes eternas. Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le dijo en una oportunidad: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y así es. Jesús tiene palabras de vida para nosotros y para usted también. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Dios quiere darle vida a usted, quiere entregarle esa palabra que alimente su corazón, no solo alimentar intelectualmente su vida, sino que alimentar aquello que es más profundo, que está más adentro y que es el espíritu. Sí, tenemos alma, tenemos cuerpo, pero también tenemos espíritu. Dios nos hizo almas vivientes, es decir, seres con capacidad de pensar, de razonar, de tener una voluntad, de ensoñar, de crear. Sí, somos almas vivientes, pero también somos espíritu. Es algo intangible, algo que no lo puedo ver a través de una radiografía, sino que es algo invisible del ser humano y que necesita alimentarse de la palabra de Dios. Fíjese usted que Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, allí en el capítulo 4, usted puede buscarlo en su Biblia en casa, en el versículo 12 del capítulo 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de tremendo y poderoso es el Espíritu de Dios, que con la palabra penetra hasta lo más profundo de nosotros, a tal punto de separar lo que es alma
de espíritu. Algo tan sutil que muchos piensan, bueno, alma y espíritu es lo mismo, es un sinónimo, pero no es así. Y el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, penetra hasta lo más profundo. Por eso hay personas que buscan la palabra de Dios, escucharla en una iglesia, o en la radio, o en la televisión, o leerla en su Biblia, en alguna revista, en algún periódico. La palabra de Dios, porque saben que esa palabra los alimenta y también les da un mayor entendimiento de la vida y les toca de tal forma que pueden darse cuenta de sus pensamientos y de lo que hay en sus corazones. La palabra de Dios es como una semilla también. Una semilla que es plantada en el corazón, en la mente del ser humano. Y como semilla tiene una capacidad. Usted pone una semilla en una maceta o en el jardín, la riega, o bien viene la lluvia y se riega esa tierra, y la semilla va a germinar. Y luego de germinar va a salir un brotecito, una hojita verde, y va a continuar creciendo, y tal vez esa semilla pueda ser un gran arbusto o un árbol que va a producir hojas, flores hermosas y después frutos. Así es la palabra de Dios. Es una semilla que es sembrada por el Espíritu Santo de Dios en el corazón de la persona. Sí, hay personas que tienen esta necesidad, la necesidad de escuchar la palabra de Dios porque saben que es semilla plantada en sus almas. Dice en el libro de Mateo, ese es un evangelio, ahí en el capítulo 13, verso 23, que luego de que un sembrador salió a sembrar en el campo, y bueno, él tiró la semilla hacia el voleo, el viento se llevó la semilla y la esparció por distintos lugares, distintos terrenos. Él quería plantarla allí en la tierra que había preparado, la había aporcado y la había arado, en fin, la tenía preparada esa tierra, pero él tiró la semilla. Y claro, una semilla se fue y cayó en el camino. Vinieron unas aves, quizás unos cuervos, y se comieron esa semilla y esa semilla se perdió. Otras semillas las pisotearon los caminantes y se perdieron. Y otra semilla cayó, pero cayó entre piedras. Por lo tanto, cuando vino la lluvia o la regó el agricultor, claro, germinó y salió una plantita, pero al tiempo el sol la secó porque estaba entre piedras. Y otra semilla cayó, fíjense usted, entre las zarzamoras, allí entre las espinas, los matorrales. Y por supuesto que esa plantita creció un poco, pero la ahogaron las espinas y las ramas y no tuvo ningún desarrollo, finalmente murió. Sin embargo, dice que la semilla que cayó en buena tierra, esa produjo gran fruto. Dice así, Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermoso eso, que hay semilla que es plantada en el corazón de una persona y esa semilla cae en buena tierra. Tal vez usted es la buena tierra en la cual cae la semilla de la palabra de Dios y germina. Usted medita esa palabra, reflexiona sobre ella y se da cuenta que es verdadera y que le hace bien a su alma. Entonces usted comienza a hacer lo que la palabra de Dios le aconseja. Porque el Evangelio está lleno de buenos consejos,
de parte de Jesús y de los apóstoles. Y si uno sigue esos buenos consejos, por supuesto que le va a ir bien en la vida. Y el consejo más importante es que creamos en Dios, que creamos en Jesús, que creamos en este Dios tan bueno que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores y Él murió por nosotros, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de toda culpa. Entonces usted, al recibir esta palabra, esta semilla de Dios, usted puede prosperar espiritualmente en su vida y dar mucho fruto. Quizás va a dar 100%, o a lo mejor 60%, o 30%, pero lo importante es que va a dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Sencillamente adquirir las virtudes de Jesús. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. O sea, por sus virtudes y por sus obras, por sus acciones. Eso es una segunda forma de llamar a los frutos, son acciones del cristiano, buenas acciones, buenas obras, un buen actuar. Pero también hay un tercer tipo de fruto, que es el que otros conozcan esta verdad. Mi esposa o mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, otras personas. Y esos van a ser fruto de su testimonio, de la palabra que usted quizás, así como yo le estoy hablando ahora, usted también pueda hablarle a otros. Bueno, a lo mejor usted no va a estar pintando como yo, pero tendrá otros dones y podrá también bendecir a muchos. Amigo, amiga, que el Señor le bendiga. Es un agrado compartir con usted mientras pinto aquí en el pincel de la fe. Que el Señor le bendiga.